En los últimos días del mes de septiembre del año 480 a.C., la hora de presentar combate en la isla de Salamina había llegado. Sería un momento decisivo para la historia de los griegos, quienes, en su mayoría, aún seguían considerando abandonar la isla de Salamina y unirse al contingente de los peloponesios para defender el istmo de Corinto, donde se había construido un muro de defensa. Por su parte, los persas dieron la orden de que sus tropas terrestres avanzaran hacia el Peloponeso, mientras que sus navíos, luego de que se instalaron en el puerto falero, se dirigieron hacia Salamina, surcando el mar en posición de combate. Sin embargo, en aquella jornada cayó la noche y no tuvieron tiempo de iniciar las hostilidades. Al presentarse el nuevo día, los primeros en atemorizarse fueron los peloponesios, ya que estaban luchando por defender la tierra de los atenienses, y si resultaban vencidos, sus pueblos quedarían a merced de los persas. Mientras que los que cuidaban el istmo no tenían mucha esperanza en la flota helena, porque si quedaba derrotada no habría nadie más quien los socorriera. Dicho temor desembocó en una nueva discordia entre los generales. Los del Peloponeso volvieron a exigir que todos protegieran el istmo de Corinto, y por su parte los atenienses pedían que se luchara por mar en Salamina. Temístocles no podía permitir que los aliados partiesen con rumbo a Corinto, de modo que envió en una barca a sus sirvientes diciendo al campamento de los persas para mentirles que los griegos estaban atemorizados, que peleaban entre ellos y que a la mañana siguiente pensaban en abandonar Salamina. En consecuencia, era el momento perfecto para que los emboscaran. Ante dicho comunicado, los invasores cayeron en la trampa y de inmediato enviaron a un contingente hacia el islote de Citalea, y a la medianoche desplegaron su ala izquierda en dirección a Salamina. Los helenos no sabían nada de aquellos movimientos hasta que se presentó el egineta Aristides, el peor enemigo de Temístocles, pero con quien para ese momento resarció sus diferencias para comunicarle que los persas querían enviar a toda costa su flota hacia el istmo de Corinto, motivo por el que los barcos griegos ya no podrían dar la retirada, sino que se deberían enfrentar a los buques rivales. Temístocles era lo que quería escuchar. Finalmente, había conseguido que los persas aceleraran su ataque, mientras que los griegos ya no tenían tiempo de abandonar su sitio, por lo que debían de luchar por mar contra sus enemigos. Al llegar una jornada más, Temístocles emitió un breve discurso en el que contrapuso lo noble y lo vil en la naturaleza del ser humano. Animó a sus hombres a salir a la lucha, alcanzando los 380 barcos, y cuando realizaron su avance, las naves persas los atacaron de improviso. Los griegos intentaron retroceder hacia la costa, excepto la nave del ateniense Aminias, quien se lanzó hacia el frente y al quedar atorado, el resto de los aliados acudieron al rescate, dando como resultado el inicio de la batalla de Salamina. Los atenienses se vieron de frente ante los fenicios, mientras que los espartanos hicieron lo propio contra los jonios. Durante ese primer choque, los helenos sacaron ventaja porque sus trirremes combatían en formación, mientras que sus rivales atacaban en desorden. Jerjes lo observaba todo desde lo alto del monte Egaleo, donde pedía que se registraran a los hombres que luchaban vigorosos. Y como los griegos comenzaron a destrozar gran número de naves, ocurrió que Artemisia se vio perseguida por Aminias. Los griegos estaban indignados de que una mujer se hubiera alistado en el bando enemigo, así que acordaron perseguirla a toda costa, y el que la apresara sería recompensado sin dejar de dimitir en su propósito, aunque fueran apresados por ella misma. Entonces, Artemisia, al verse en severos aprietos, decidió atacar una nave persa, a la que hundió para hacer parecer que luchaba a favor de los helenos. Al percatarse de ello, el barco de Aminias dejó de perseguirla y se enfocó en otro rival, mientras que ante los ojos de Jerjes y sus consejeros les pareció que Artemisia había realizado una gran hazaña al destrozar un barco enemigo. Y ante el desastre que se manifestaba en el combate, Jerjes dijo: «Mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres en hombres». Un gran número de persas pereció aquella jornada. Entre ellos se encontraba Ariadignes, hermano de Jerjes. Las naves persas se habían embotellado y quedaron a merced de los griegos, quienes las hundían con esmero,
mientras que los asiáticos, al no saber nadar, morían ahogados. En tanto que los griegos, si es que sus naves se llegaban a hundir, nadaban hasta Salamina. En otra vertiente, los barcos persas que conseguían salvarse chocaban con los bajeles que acudían en su ayuda, y todo resultaba un auténtico caos para ellos. Los que pudieron librarse de aquel desorden acudieron al puerto falero, pero los que se encontraban en Citalea fueron masacrados por Aristides. Durante la batalla en Salamina, los eginetas y los atenienses, entre los griegos, fueron los que mayor valor demostraron, y por el contrario, Adimanto, el opositor de Temístocles, huyó con los corintios apenas comenzó la lucha. Pero al saber que los defensores vencieron a los oponentes, decidieron regresar de inmediato. Al saberse derrotado Jerjes, maquinó su retirada, no sin antes engañar a sus efectivos diciendo que se preparaba para un nuevo combate. Temía que los jonios lo traicionaran y derrumbaran el puente que había tendido sobre el Helesponto. Entonces decidió huir a escondidas. Al conocer la noticia, Mardonio, primo del rey, sabía que si regresaba con Jerjes a Persia, habría de sufrir los mayores castigos por haber conducido al monarca a obtener inmensa derrota, por lo que él decidió permanecer en Grecia e intentar someterla, arriesgándose a conseguir la victoria o encontrar la muerte de forma gloriosa. No obstante, le dio a elegir al rey entre esa opción o bien, si lo deseaba, se dirigieran juntos a combatir al Peloponeso. Jerjes quiso acudir a los consejos de Artemisia, y esta vez hacerle caso, así que ella le expuso al soberano que era mejor que se marchara rumbo a Asia, pues si Mardonio vencía a los griegos, la victoria sería para Jerjes. Si por el contrario Mardonio moría en su intento, no perdería más que a un servidor. En consecuencia, Jerjes emprendió la fuga, dejando a sus hijos al cuidado de Artemisia para que ella los condujera a Éfeso, mientras que Mardonio se quedó con alrededor de 300.000 hombres del ejército, de entre ellos el escuadrón de los renombrados inmortales. Por su parte, los espartanos recibieron un oráculo que les decía que debían exigir a Jerjes una satisfacción por la muerte del rey Leónidas, aceptando lo que el persa les diese. El heraldo alcanzó a Jerjes en Tesalia, y el rey persa le contestó al emisario que ahí tenían a Mardonio para que él se encargara de saldar lo requerido. Sin más, el mensajero regresó al Peloponeso. Jerjes tardó 45 días en llegar al Helesponto, dejando gran parte de sus huestes en el camino, pues, al ser numerosas, padecían hambre y se alimentaban con las raíces que encontraban en el suelo. Devoraban las hojas de los árboles, los campos de cultivo que encontraban a su paso, y no dejaban nada por su ruta, en tanto que la peste minaba al ejército, y el monarca no tuvo otra opción que abandonar a los enfermos, dejándolos al cuidado de las ciudades por las que pasaban. Al llegar al Helesponto, se encontraron con que las borrascas habían destruido el puente que tendieron sobre el canal, así que llegaron hasta Abido en sus naves, pero en el transcurso por mar, una vez más perdieron a bastante de sus elementos, pues durante el trayecto, el sobrepeso que llevaba el bajel de Jerjes hacía difícil el transcurso. En consecuencia, Jerjes pidió que para aligerar la nave, muchos de sus hombres se sacrificaran, arrojándose al agua para que él se pudiese salvar. Finalmente, Jerjes pudo llegar a territorio asiático e instalarse por un tiempo en Sardes. Al cabo de unos meses, Mardonio acampó en Macedonia. A la postre, envió a Alejandro, hijo de Amintas, a decir a los atenienses que si querían hacer un pacto con él, los perdonaba y les devolvería las tierras que les había arrebatado, así como volver a construirles sus templos, que no se apegaran a su necedad de seguir combatiendo al ejército de Jerjes, el rey más poderoso del mundo, con quien les resultaría imposible permanecer en lucha toda la vida, pues después vendrían tropas en mayor número que las que ya se les habían presentado. Los peloponesios se atemorizaron al saber que un emisario proponía un pacto entre persas y atenienses. Temían a ello porque un vaticinio manifestaba que serían echados de sus tierras por medos y atenienses. Así que no dudaron en enviar embajadores de Esparta a Lática para asistir a la asamblea que se tendría con Alejandro, en la cual expusieron que no se le debía prestar atención a las palabras del persa, de quien no encontraban lealtad alguna,
Además, recalcaron que Atenas fue la causante de la guerra, pues hacía tiempo que, junto con los jonios, incendiaron la ciudad de Sardes. Por su parte, los atenienses, convencidos de antemano que no debían pactar con el enemigo, pidieron a Alejandro que llevara como respuesta a Mardonio el siguiente mensaje: sabemos que la fuerza de Jerjes es mucho más grande que la nuestra, pero mientras el sol recorra el mismo curso, jamás le estrecharemos la mano y siempre saldremos contra él, en defensa de nuestra libertad, pues confiamos en la morada de nuestros héroes y dioses, morada que él quemó sin miramiento alguno. Y finalmente se dirigieron a los espartanos que habían asistido a la asamblea, para recriminarles que no les sorprendía que desconfiaran de un pacto entre persas y atenienses, pero que sentían vergüenza por ellos de que sospecharan de una posible alianza con los bárbaros, conociendo el espíritu ateniense, ya que no expondrían a la esclavitud a la Hélade entera. Y les hicieron saber que mientras quedara vivo un solo ateniense, jamás pactarían con Jerjes. Agradecieron que Esparta los hubiese auxiliado con sus tropas y con víveres para sus familias, pero en tales momentos debían alistar nuevamente a su ejército, porque ante la respuesta que le enviaron a Mardonio, los persas no tardarían en avanzar una vez más hacia el corazón de Grecia.